Capítulo 7. Iba caminando por una carretera de montaña bajo la fría y azulada luz del amanecer. A la distancia, un poco más abajo se distinguía el contorno de un pueblecito envuelto en la neblina. ¿Estará allí el hombre al que buscaba? El hombre al que tanto necesitaba que casi no podía pensar en otra cosa. El hombre que tenía la solución a su problema. ¡Despierta! Harry abrió los ojos. Volvió a encontrarse tumbado en la cama plegable de la sombría habitación de Ron, en el desván de la madriguera. Todavía no había salido el sol y el cuarto estaba en penumbra. Pigwidon dormía con la cabeza bajo una de sus diminutas alas. Harry notaba pinchazos en la cicatriz de enfrente. Estabas hablando en sueños. ¿Ah, sí? Sí, de verdad. A cada rato decías, Gregorowitsch, Gregorowitsch. Como Harry no llevaba puestas las gafas, veía el rostro de Ron un poco borroso. ¿Quién es Gregorowitsch? Ni idea. ¿Lo decías tú, no yo? Pensativo, Harry se frotó la frente. Le parecía haber oído ese nombre antes, pero no sabía en dónde. Creo que Voldemort lo está buscando. Pobre hombre, se apiadó Ron. Harry ya estaba del todo despierto y se incorporó sin dejar de frotarse la cicatriz. Trató de recordar qué había visto con exactitud en el sueño, pero lo único que logró reconstruir fue un horizonte montañoso y el contorno de un pueblecito enclavado en un profundo valle. Me parece que está en el extranjero. ¿Quién? ¿Gregorowitsch? No, Voldemort. Y creo que se halla en algún país buscando a Gregorowitsch. No tenía aspecto de ser Gran Bretaña. ¿Insinúas que has vuelto a entrar en su mente? Se preocupó Ron. No se lo digas a Hermione, por favor. Aunque no sé cómo, pretende que deje de ver cosas en sueños. Se quedó mirando la jaula del pequeño Pigwidon cavilando. ¿Por qué le resultaba tan familiar ese nombre, Gregorowitsch? Yo diría, comentó con lentitud, que tiene algo que ver con el Quidditch. Hay alguna relación, pero no sé cuál. ¿Con el Quidditch? Se extrañó Ron. ¿Seguro que no estás pensando en Gorgowitch? ¿Quién has dicho? Dragomir Gorgowitch, cazador. Lo traspasaron hace 2 años al Chudley Cannons por una cifra astronómica. Tiene el récord de anotación en una sola temporada. No estaba pensando en Gorgowitch. Yo también prefiero no pensar en él. Bueno, feliz cumpleaños. Vaya, es verdad. No me acordaba. Ya tengo 17 años. Harry tomó la varita que estaba al lado de su cama plegable, apuntó al desordenado escritorio donde había dejado sus gafas y dijo, «Aquí o gafas». Aunque las tenía a solo un palmo, le produjo una gran satisfacción verlas volar hacia él, al menos hasta que una patilla se le metió en un ojo. Vaya estilo, resopló Ron. Para celebrar que se le había desactivado el detector, Harry hizo volar por la habitación las cosas de Ron. Pigwidon despertó y empezó a revolotear muy agitado por la jaula. Harry también intentó atarse los cordones de los tenis mediante magia, aunque luego tardó varios minutos en desatar los nudos a mano. Luego, solo por probar, cambió el naranja de las túnicas de los carteles de Chudley Cannons de Ron por un azul intenso. Yo en tu lugar me subiría a la cremallera a mano, le aconsejó Ron, y se echó a reír cuando Harry bajó la vista rápidamente para comprobar si llevaba la bragueta desabrochada. Anda, toma tu regalo. Ábrelo aquí arriba porque no quiero que lo vea mi madre. ¿Es un libro? Se extrañó Harry al tomar el paquete rectangular. Un cambio con respecto a la tradición, ¿no? No es un libro como otro cualquiera, es una joya. 12 formas infalibles de hechizar a una bruja. Explica todo lo que hay que saber sobre las chicas. Si lo hubiera tenido el año pasado, habría sabido cómo librarme de Lavender y qué hacer para... Bueno, a mí me lo regalaron Freddy George y he aprendido mucho sobre él. Te sorprenderá, ya lo verás. Y no todos los trucos son a base de varita mágica. Cuando bajaron a la cocina, encontraron un montón de regalos esperando encima de la mesa. Bill y Monsieur Delacourt estaban terminando de desayunar y la señora Weasley de pie charlaba con ellos mientras vigilaba lo que tenía en un sartén. Arthur me ha pedido que te felicite de su parte, Harry, dijo la mujer con una sonrisa de oreja a oreja. Ha tenido que ir temprano al trabajo, pero volverá a la hora de la cena. Ese de ahí de encima es nuestro regalo. Harry se sentó, tomó el paquete cuadrado que la madre de Ron había señalado y lo desenvolvió. Dentro había un reloj muy parecido al que los Weasley le habían regalado a Ron por su 17 cumpleaños. Era de oro y en lugar de manecillas tenía una estrella que giraban en la esfera.
Es tradición regalar un reloj cuando un mago alcanza la mayoría de edad, explicó la señora Weasley mirando emocionada al chico, sin apartarse de los fogones. Aunque eso no es nuevo como el de Ron, pues pertenecía a mi hermano Fabián, que no era muy cuidadoso con sus cosas. Verás que está un poco bollado por la parte de atrás, pero... No pudo terminar su discurso porque Harry se levantó y la abrazó. El muchacho intentó expresar así muchas cosas que nunca había dicho, y la señora Weasley debió de entenderlo, porque cuando él la soltó, le dio unas palmaditas en la mejilla, haciendo un movimiento involuntario con la varita, que provocó que un trozo de tocineta saltara del sartén y cayera al suelo. ¡Feliz cumpleaños, Harry! Exclamó Hermione al irrumpir en la cocina, y puso su regalo en lo alto del montón. No es gran cosa, pero espero que te guste. ¿Y tú qué le has regalado? Le preguntó a Ron, que simuló no oírla. Vamos, abre el de Hermione, lo incitó Ron. Su amiga le había comprado un chivatoscopio. Los otros paquetes contenían una navaja de afeitar encantada, regalo de Billy Fleur. Ah, sí, con eso conseguirás el afeitado más suave que puedas imaginar, le aseguró Monsieur Delacour. Pero debes de decir claramente lo que quieres, porque si no puedes acabar más rápido de la cuenta. Bombones, regalo de los Delacour, y una caja enorme con los últimos artículos de Sortilegios Weasley, regalo de Fred y George. Harry, Ron y Hermione no se quedaron mucho rato en la mesa, ya que cuando Madame Delacour, Fleur y Gabriel bajaron a desayunar casi no cabían en la cocina. Dame eso, lo pondré con el resto del equipaje, dijo Hermione alegremente. Tomó los regalos del brazo a Harry y los tres amigos volvieron al piso de arriba. Ya lo tengo casi todo preparado, solo falta que el resto de tus calzoncillos salga de la colada, Ron. Este se atragantó, pero el ruido que hizo fue interrumpido al abrirse una puerta del rellano del primer piso. ¿Puedes venir un momento, Harry? Era Ginny. Ron se detuvo en seco, pero Hermione lo sujetó por el codo y lo obligó a seguir subiendo la escalera. Nervioso, Harry entró en el dormitorio de Ginny. Era la primera vez que visitaba esa habitación. Era pequeña pero muy luminosa. En una pared había un gran póster del grupo mágico Las Brujas de Macbeth y en otra una fotografía de Wendy Jones, capitana de Holyhead Harpies, el equipo femenino de Quidditch. También había un escritorio situado hacia la ventana abierta que daba al huerto de los árboles frutales, donde una vez Ginny y él habían jugado al Quidditch. 2 contra 2, con Ron y Hermione, y donde ya estaba montada la gran carpa blanca. La bandera dorada que la coronaba quedaba a la altura de la ventana. La muchacha miró a Harry a los ojos, respiró hondo y dijo: «Feliz cumpleaños». «Ah, gracias». Ginny lo miraba con fijeza, pero a él le costaba sostenerle la mirada. Era como mirar directamente una luz muy brillante. «¡Qué vista tan bonita!», murmuró señalando la ventana. Ella no le hizo caso, y a Harry no le extrañó. «No se me ocurría qué regalarte», murmuró. «No hacía falta que me regalaras nada». Ella tampoco prestó atención a esa réplica y comentó: «Tenía que ser algo útil y no demasiado grande, de lo contrario no podrías llevártelo». Harry se aventuró a mirarla. No estaba llorando. Esa era una de las cosas que más lo maravillaba de Ginny, que casi nunca lloraba. Él suponía que tener 6 hermanos varones la había curtido. Ginny se le acercó un poco. «Y entonces pensé que me gustaría regalarte algo que te ayudara a acordarte de mí. Por si, no sé, por si conoces a alguna vela cuando estés por ahí haciendo lo que tienes que hacer. Me temo que ahí fuera no voy a tener muchas ocasiones de ligar, la verdad». Eso era lo único que necesitaba oír, susurró ella, y de pronto lo besó como nunca hasta entonces. Harry le devolvió el beso, y sintió una felicidad que no podía compararse con nada, un bienestar mucho mayor que el producido por el whisky de fuego. Sintió que Ginny era lo único real que había en el mundo. Ginny, su contacto, una mano en su espalda y la otra en su largo y fragante cabello. De repente se abrió la puerta, y ambos se separaron dando un respingo. «Vaya», dijo Ron con tono significativo. «Lo siento». «¡Ron!», exhaló Hermione sin aliento detrás de él. Hubo unos momentos de embarazoso silencio, hasta que Ginny dijo con voz monacorde: «Bueno, feliz cumpleaños de todas formas, Harry». A Ron se le había puesto rojas las orejas, y Hermione parecía nerviosa. A Harry le habría gustado cerrarles la puerta en las narices, pero era como si una fría corriente de aire hubiera entrado en la habitación, y aquel magnífico instante se había desvanecido como una pompa de jabón. Todas las razones que lo había decidido a poner fin a su relación con Ginny y mantenerse alejado de ella parecían haberse colado en la habitación, junto con Ron
y aquella feliz dicha lo abandonó. Miró a Ginny. Quería decirle algo, pero no sabía qué, y además ella se había dado la vuelta. Se preguntó si por una vez habría sucumbido al llanto. Delante de Ron no podía consolarla. Hasta luego, fue lo único que dijo y salió con sus dos amigos del dormitorio. Ron bajó resueltamente la escalera, cruzó la cocina todavía abarrotada y salió al patio. Harry llevaba el mismo paso que él, y Hermione iba detrás con cara de susto. Cuando llegó a la zona ajardinada de la casa, donde acababan de cortar el césped, donde nadie podía oírlos, Ron se dio la vuelta y espetó. ¿No habían cortado? ¿Qué pasa? ¿Por qué sigues enredándote con ella? No me enredo con ella, se defendió Harry, y en ese momento Hermione los alcanzó. Ron, pero este levantó una mano para hacerla callar. Cuando cortaron, mi hermana quedó hecha polvo. Yo también. Ya sabes por qué le propuse terminar y no fue porque yo quisiera. Sí, pero si ahora empiezas a acercarte a ella, volverá a tener esperanzas y... Tu hermana no es idiota. Sabe perfectamente que no puede ser. No espera que acabemos casándonos ni... Al decir eso, una vívida imagen se le formó en la mente. Ginny, vestida de blanco, casándose con un desconocido alto y aborrecible. De pronto sintió vértigo y lo entendió. Ginny tenía ante sí un futuro libre y sin obstáculos, mientras que el suyo... Más allá, él solo veía a Voldemort. Si sigues besándote con mi hermana cada vez que se te presenta una oportunidad, no volverá a pasar, aseguró Harry con aspereza. Hacía un día radiante, pero él sintió como si el sol se hubiera escondido. ¿Está bien? Ron parecía entre resentido y avergonzado. Se balanceó adelante y atrás un par de veces y dijo: Está bien, sí. Ginny no procuró volverse a ver a solas con Harry durante el resto del día, y nada en su aspecto ni actitud hizo sospechar que en su dormitorio hubiera mantenido otra cosa que no fuera una conversación normal. Aún así, la llegada de Charlie supuso un gran alivio para Harry. Al menos lo distrajo ver cómo la señora Weasley lo obligaba a sentarse en una silla, cómo levantaba admonitoriamente su varita mágica y anunciaba que se disponía a hacerle un corte de pelo apropiado a su hijo. Como en la cocina de la madriguera no había espacio suficiente para celebrar la cena de cumpleaños de Harry y aún faltaba por llegar Charlie, Lupin, Tonks y Hagrid, juntaron varias mesas en el jardín. Fred y George hechizaron unos farolillos morados, todos con un gran 17 estampado, y los suspendieron sobre las mesas. Gracias a los cuidados de la señora Weasley, George ya tenía la herida curada, pero Harry todavía no se acostumbraba a ver el oscuro orificio que le había quedado en el lugar de la oreja, pese a que los gemelos no paraban de hacer chistes sobre él. Hermione hizo aparecer unas serpentinas doradas de la punta de su varita mágica y las colgó con mucho arte encima de los árboles y arbustos. ¡Qué bonito queda!, alabó Ron cuando con un último floreo de la varita. Hermione tiñó de dorado las hojas de manzano silvestre. Eres un artista para estas cosas. Gracias, Ron, repuso ella complacida y un poco turbada. Harry, muy divertido, se dio la vuelta para que no vieran su expresión. Estaba segurísimo de que encontraría un capítulo dedicado a los cumplidos cuando tuviera tiempo de leer detenidamente su ejemplar de 12 formas infalibles de hechizar a una bruja. Entonces, advirtió que Ginny lo miraba y le sonrió, pero recordó la promesa hecha a Ron y rápidamente entabló conversación con Monsieur Delacour. Apártense, apártense, vociferó la señora Weasley y entró por la verja con un snitch del tamaño de una pelota de playa flotando delante de ella. Segundos más tarde, Harry comprendió que el snitch era su pastel de cumpleaños y que la señora Weasley la hacía flotar con la varita mágica para no arriesgarse a llevarla con las manos por aquel terreno tan irregular. Cuando el pastel se hubo posado por fin en medio de la mesa, Harry exclamó: «Es increíble, señora Weasley». «Bah, no es nada, cielo», repuso ella con cariño. Ron asomó la cabeza por detrás de su madre, le hizo una seña de aprobación con el pulgar a Harry y articuló con los labios: «Bien». A las 7 en punto ya habían llegado todos los invitados. Fred y George fueron a esperarlos al final del camino y los acompañaron a la casa. Para tan señalada ocasión, Hagrid se había puesto su mejor traje, marrón, peludo y horrible. Lupin sonrió al estrecharle la mano, pero a Harry le pareció que no se veía muy contento. ¡Qué raro! En cambio, Tonks, al lado de su marido, estaba sencillamente radiante. «¡Feliz cumpleaños, Harry!», lo felicitó la bruja abrazándolo con fuerza. «17, ¿eh?», dijo Hagrid mientras tomaba la copa de vino del tamaño de un balde, que le ofrecía a Fred. «Ya han pasado 6 años desde el día que nos conocimos. ¿Te acuerdas, Harry?».
Vagamente, sonrió. ¿Verdad que echaste la puerta abajo, provocaste que Dudley le saliera una cola de cerdo y me dijiste que yo era mago? No tengo buena memoria para los detalles, repuso Hagrid riendo. Ron, Hermione, ¿va todo bien? Muy bien, Hagrid, respondió la chica. ¿Y tú? ¿Cómo estás? No puedo quejarme. Un poco atareado porque tengo unos unicornios recién nacidos. Ya los mostraré cuando vuelvan. Harry evitó la mirada de sus dos amigos, mientras Hagrid rebuscaba en su bolsillo. Toma, Harry. No sabía qué regalarte, pero entonces me acordé de esto. Sacó un monedero ligeramente peludo que se cerraba tirando de un largo cordón que también servía para colgárselo del cuello. Es de piel de moque. Esconde lo que quieras dentro, porque solo puede sacarlo su propietario. No se ven muchos, la verdad. Gracias, Hagrid. De nada, replicó el hombretón haciendo ademán con una mano tan grande como la tapa de cubo de basura. Mira, ahí está Charlie. Siempre me cayó bien ese chico. Charlie. El aludido se acercó compungido, pasándose una mano por la recién rapada cabeza. Era más bajo que Ron, más fornido, y tenía los músculos brazos cubiertos de arañazos y quemaduras. Hola, Hagrid, ¿qué tal? Hace mucho tiempo que quiero escribirte. ¿Cómo anda Norberto? ¿Norberto, dices? Repitió Charlie muerto de risa. ¿Te refieres al Raidback noruego? Pues querrás decir Norberta. ¿Cómo? ¿Que Norberto es una hembra? Ni más ni menos, confirmó Charlie. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Hermione. Las hembras son mucho más fieras, explicó Charlie. Miró hacia atrás y bajando la voz añadió. A ver si llega pronto nuestro padre, porque mamá se está poniendo nerviosa. Al mirar a la señora Weasley, comprobaron, en efecto, que intentaba conversar con Madame de la Cour mientras echaba vistazo una y otra vez a la verja. Creo que será mejor que empecemos sin Arthur, anunció Molly y al cabo de un momento a los invitados en general. Deben de haberlo entretenido en... ¡Oh! Todo el mundo lo vio al mismo tiempo. Un rayo de luz cruzó el jardín y fue a parar sobre la mesa, donde se descompuso y formó una comadreja plateada que se sentó sobre las patas traseras y habló con la voz del señor Weasley. El ministro de magia me acompaña. Acto seguido, el patrono se esfumó. La familia de Fleur se quedó contemplando con perplejidad el sitio donde se había desvanecido. No quiero que nos encuentre aquí, dijo de inmediato Lupin. Lo siento, Harry, ya te lo explicaré en otro momento. Tomó a Tonks por la muñeca y se la llevó de allí. Llegaron a la valla, la saltaron y enseguida se perdieron de vista. ¿Que el ministro viene? Balbuceó la señora Weasley desconcertada. Pero, ¿por qué? No lo entiendo. Pero no había tiempo para conjeturas. Un segundo más tarde, Arthur Weasley apareció de la nada junto a la verja en compañía de Rufus Scrimgeour, a quien era fácil reconocer por su melena entrecana. Los recién llegados atravesaron el patio y se encaminaron hacia el jardín, donde se hallaba la mesa iluminada por los farolillos. Los comensales guardaban silencio mientras lo veían acercarse. Cuando la luz alcanzó a Scrimgeour, Harry comprobó que el ministro estaba flaco, ceñudo y mucho más viejo de que la última vez que se habían visto. Lamento esta intromisión, se disculpó Scrimgeour al detenerse cojeando junto a la mesa. Y más ahora que veo que me he colado en una fiesta. Clavó la vista en el enorme pastel con forma de snitch y musitió. Muchas felicidades. Gracias, dijo Harry. Quiero hablar en privado contigo, añadió el ministro, y también con Ronald Weasley y Hermione Granger. ¿Con nosotros? Se extrañó Ron. ¿Por qué? Les explicaré todo cuando estemos en un sitio menos concurrido. ¿Hay algún lugar para comenzar a solas? Le preguntó el señor Weasley. Sí, por supuesto, respondió Arthur, que parecía nervioso. Pueden ir al salón. Condúcenos, por favor, pidió el ministro a Ron. No es necesario que nos acompañes, Arthur. Harry advirtió que éste le dirigía una mirada de preocupación a su esposa, cuando Ron, Hermione y él se levantaron de la mesa, mientras guiaban en silencio a Screamore hacia la casa. Intuyó que sus amigos estaban pensando lo mismo que él. De algún modo, el ministro debía de haberse enterado de que planeaban no asistir a Hogwarts este año. Screamore no dijo nada mientras cruzaba la desordenada cocina y entraban en el salón, aunque la débil y dorada luz del crepúsculo todavía bañaba el jardín. Allí dentro ya estaba oscuro. Al entrar, Harry apuntó con su varita hacia las lámparas de aceite que iluminaron la acogedora y aunque deslucida estancia. El ministro se acomodó en la hundida butaca que solía ocupar el señor Weasley, y los tres jóvenes se apretujaron en el sofá. Una vez que los cuatro se hubieron sentado, Screamore tomó la palabra. Quiero hacerles unas preguntas, y creo que será mejor que lo haga individualmente. Ustedes
señaló a Harry y Hermione. Pueden esperar arriba. Empezaré con Ronald. No pensamos ir a ninguna parte, le espetó Harry mientras Hermione lo apoyaba sintiendo enérgicamente con la cabeza. Puede interrogarnos a los tres juntos o a ninguno. Screamore le lanzó una fría mirada. Harry tuvo la impresión de que el ministro trataba de decidir si valía la pena iniciar tan pronto las hostilidades. Está bien, los tres a la vez, pues, concedió y carraspeó antes de proseguir. Como seguramente suponen, estoy aquí para hablar con ustedes del testamento de Albus Dumbledore. Los chicos se miraron perplejos. Vaya, les he dado una sorpresa. ¿He de deducir entonces que no sabían que Dumbledore les ha dejado algo en herencia? ¿A todos? Preguntó Ron. ¿A Hermione y a mí también? Sí, a los... Pero Harry lo interrumpió. Dumbledore murió hace más de un mes. ¿Por qué han tardado tanto en entregarnos lo que nos legó? Eso es obvio, intervino Hermione. Querían examinarlo. Pero no tenían derecho a hacerlo, protestó y le tembló un poco la voz. Tengo todo el derecho del mundo, se defendió Screamore con menosprecio. El decreto para la confiscación justificable concede al ministerio poderes para incautarse del contenido de un testamento. Esa ley se creó para impedir que los magos dejaran en herencia artilujos tenebrosos, argumentó Hermione, y el ministerio ha de tener pruebas sólidas de que las pertenencias del difunto son ilegales antes de decomisarlas. ¿Insinúa que creyó que Dumbledore intentaba legarnos algún objeto maldito? ¿Tiene intención de cursar la carrera de Derecho Mágico, señorita Granger? Ironizó Screamore. No, no es mi propósito, pero espero hacer algo positivo en la vida. Ron se echó a reír y Screamore le lanzó un vistazo rápido, pero volvió a prestar atención a Harry, que le preguntaba. ¿Y por qué aún ha decidido darnos lo que nos pertenece? ¿Ya no se le ocurre ningún pretexto para retenerlo? Ha de ser porque ya han pasado los 31 días que marca la ley, respondió Hermione, en lugar del ministro. No es lícito tener los objetos más días, a menos que el ministerio logre demostrar que son peligrosos. ¿No es así? ¿Opinas que tenía una estrecha relación con Dumbledore, Ronald? Preguntó Screamore, haciendo oídos sordos a la pregunta de Hermione. Ron se sorprendió. Yo... No, bueno, no mucho. Siempre era Harry quien echó una ojeada a sus amigos y vio que Hermione le lanzaba una mirada de advertencia. No digas ni una palabra más. Pero el mal ya estaba hecho. Por lo visto, el ministro acababa de oír exactamente lo que quería, de manera que se abatió sobre la respuesta de Ron como un ave de presa. Si no tenías una relación muy estrecha con él, ¿cómo explicas que te recordara en su testamento? Hizo poquísimos legados personales, ya que la mayoría de sus posesiones, la biblioteca privada, los instrumentos mágicos y otros efectos personales, se las legó a Hogwarts. ¿Por qué crees que te eligió a ti? Pues no lo sé. Yo, cuando digo que teníamos una relación muy estrecha, es decir, creo que yo le caía bien. No seas tan modesto, Ron, torció Hermione. Dumbledore te tenía mucho cariño. Esa afirmación significaba estirar al máximo la verdad, que Harry supiera. Dumbledore y Ron nunca hablaron a solas, y el contacto directo entre los dos fue insignificante. Sin embargo, Screamore no parecía escucharlos. Metió una mano en su capa y sacó una bolsita, no mucho más grande que el monedero que Hagrid le había regalado a Harry. Extrajo un rollo de pergamino, lo desenrolló y leyó en voz alta. Última voluntad y testamento de Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Sí, aquí está. A Ronald Villius Weasley le lego mi desiluminador con la esperanza de que me recuerde cuando lo utilice. El ministro sacó de la bolsa un objeto que Harry ya conocía. Era parecido a un encendedor plateado, pero poseía el poder de absorber toda la luz de un lugar y él le devolverá medianamente un simple clic. Inclinándose hacia adelante, el ministro le entregó el desiluminador a Ron, que lo tomó y lo hizo girar entre los dedos atónito. Es un objeto muy valioso, comentó Screamore sin dejar de observar al muchacho. Y es posible que sea único. Lo diseñó el propio Dumbledore, desde luego. ¿Por qué crees que te dejó un artículo tan exclusivo? Ron negó con la cabeza apabullado. El antiguo director de Hogwarts tuvo a su cargo a miles de alumnos. Sin embargo, ustedes tres son los únicos a quien tuvo en cuenta en su testamento. ¿A qué se debe eso? Parece que debió de pensar que usarías ese desiluminador, Weasley. Para apagar luces, supongo, musitó Ron. ¿Qué otra cosa podría hacer con él? El ministro no tenía ninguna otra sugerencia. Tras mirar a Ron con los ojos entornados, siguió leyendo. A la señorita Hermione Jean Granger le lego mi ejemplar de los cuentos de Beedle el bardo,
con la esperanza de que lo encuentre ameno e instructivo. Screamword sacó de la bolsa un librito que parecía tan antiguo como el ejemplar de los secretos de las artes más obscuras, que Hermione conservaba en el piso de arriba. La tapa estaba manchada y en algunos puntos despegada. Ella lo tomó sin decir nada, se le puso en el regazo y se quedó observándolo. Harry se fijó en que el título estaba escrito con runas, pero él nunca había aprendido a leerlas. Mientras hacía esas consideraciones, percibió que una lágrima caía sobre los símbolos grabados. ¿Por qué crees que te dejó Dumbledore este libro, Granger? Era más o menos la misma pregunta que le había hecho a Ron. Porque, porque sabía que me encantaban los libros, respondió Hermione con voz sorda, y se enjuagó las lágrimas con la manga. Pero, ¿por qué este libro en particular? No lo sé, debió pensar que me gustaría. ¿Alguna vez hablaste con él de códigos o de cualquier otra forma de transmitir mensajes secretos? No, nunca, contestó Hermione, que seguía enjuagándose las lágrimas. Y si el ministerio no ha encontrado ningún código oculto en este libro en 31 días, dudo que lo encuentre yo. La chica reprimió un sollozo. Estaba tan apretujados en el sofá que Ron tuvo dificultades para abrazarla. Screamword siguió leyendo el testamento. A Harry James Potter, dijo, y a Harry la emoción le cerró de golpe el estómago. Le legó la snitch que atrapó en su primer partido de Quidditch en Hogwarts, como recordatorio de las recompensas que se obtienen mediante la perseverancia y la pericia. Cuando el ministro extrajo la diminuta bola dorada del tamaño de una nuez y cuyas alas plateadas agitaban débilmente, Harry no pudo evitar sentirse decepcionado. ¿Por qué te dejaría Dumbledore esta snitch, Potter? Ni idea, por las razones que usted acaba de leer, imagino, para recordarme lo que puedes conseguir si perseveras y no sé qué más. Entonces, ¿crees que esto no es más que un obsequio simbólico? Supongo. ¿Qué otra cosa podría ser? Aquí el que hace las preguntas soy yo, le recordó Screamore arrimando un poco más la butaca al sofá. Fuera anochecía, y por las ventanas se veía la carpa que se alzaba fantasmagórica, detrás del seto. He observado que tu pastel de cumpleaños tiene forma de snitch. ¿A qué se debe? Uy, no puede ser una referencia a que Harry sea un gran buscador, porque resultaría demasiado obvio, ironizó Hermione. Debe de haber un mensaje secreto de Dumbledore escondido en el glaseado. No creo que haya nada oculto en el glaseado, replicó Screamword, pero un snitch sería muy buen sitio para guardar un objeto pequeño. Ya saben por qué, ¿verdad? Harry se encogió de hombros. Hermione, sin embargo, contestó, y él pensó que su amiga no había conseguido controlarse debido a lo arraigado que tenía el hábito de responder correctamente a cualquier pregunta. Porque las snitch tienen memoria táctil, ¿no? ¿Qué? Saltaron Ron y Harry a la vez, extrañados, pues ambos consideraban que Hermione no sabía nada de Quidditch. Correcto, confirmó el ministro. Nadie toca un snitch hasta que la sueltan, ni siquiera el fabricante que utiliza guantes. Este tipo de pelotas llevan incorporado un sortilegio mediante el cual identifican el primer ser humano que las toma, facultad que resulta útil en caso de que se produzca una captura controvertida. Este snitch, especificó sosteniendo en alto la diminuta bola dorada, recordará tu tacto, Potter. Se me ha ocurrido que quizá Dumbledore, que pese a sus muchos defectos, poseía una prodigiosa habilidad mágica. Encantó el snitch para que solo pudieras abrirla tú. A Harry se le aceleró el corazón, porque creía que Screamword tenía razón. ¿Cómo podía evitar tocar la bola con la mano desnuda delante de él? ¿No haces ningún comentario? Observó Screamword. ¿No será que ya sabes qué contiene? No, no lo sé, contestó Harry sin dejar de pensar en cómo se las ingeniaría para engañar al ministro y tomar la snitch sin tocarla. Si dominara la alegremancia, dominaría de verdad, podría leerle el pensamiento a Hermione. Casi la detectaba los zumbidos del cerebro. Tómala, le ordenó Screamer con serenidad. Harry clavó la mirada en los amarillentos ojos del ministro y comprendió que no tenía opción, así que tendió una mano con la palma hacia arriba. Screamword volvió a inclinarse y con mucha parismonia se la puso encima. Pero no pasó nada. Cuando Harry sujetó al snitch, las cansadas alas de ésta se agitaron un poco, y luego se quedaron quietas. Screamword, Ron y Hermione siguieron observando la pelota con avidez. Ahora, parcialmente oculta, como si todavía esperaran que sufriera alguna transformación. Ha sido muy teatral, comentó Harry con frialdad, y sus amigos rieron. Bueno, ya está, ¿no? Dijo Hermione intentando levantarse del sofá. No del todo, replicó Screamer con gesto de enojo. Dumbledore te dejó un segundo legado, Potter. ¿Qué es? La emoción de Harry se reavivó. Esta vez el ministro no tuvo que leer el testamento, sino que dijo,
La espada de Godric Gryffindor. Hermione y Ron se pusieron en tensión. Harry miró alrededor en busca de la empuñadura con rubíes incrustados, pero Screamore no sacó la espada de la bolsita de piel de que cualquier forma era demasiado pequeña para contenerla. ¿Dónde está? Preguntó el muchacho con recelo. Por desgracia, replicó Screamore, Dumbledore no podía disponer de esa espada a su gusto, pues ya que es una importante joya histórica, y como tal le pertenece a Harry, soltó Hermione. La espada lo eligió. Él fue quien la encontró, salió del sombrero seleccionador y fue. Según fuentes históricas fidedignas, la espada puede presentarse ante cualquier miembro respetable de Gryffindor, aclaró Screamore. Por eso no la convierte en propiedad exclusiva de Potter, independientemente de lo que decidiera Dumbledore. Se rascó la mal afeitada mejilla, escuadriñó el rostro de Harry. ¿Por qué crees que Dumbledore quería regalarme la espada? Completó Harry, esforzándose por controlar su genio. No sé, igual imaginó que quedaría bien colgada en la pared de mi habitación. Esto no es ninguna broma, Potter. ¿No será porque él creía que solo la espada de Godric Gryffindor lograría derrotar al heredero de Slytherin? Quería darte esa espada, Potter, porque estaba convencido, como creen muchos, de que estás destinado a ser quien destruya al que no debe ser nombrado. Es una teoría interesante, repuso Harry. ¿E intentando a alguien alguna vez clavarle una espada a Voldemort? Quizá el ministerio debería enviar a alguien a probarlo, en lugar de perder el tiempo desmontando disiluminadores o tratando de que no sepa nada de las fugas de Azkaban. De modo que eso hacía usted, señor ministro, encerrado en su oficina. ¿Intentar abrir un snitch? Ha muerto gente, ¿sabe? Yo mismo estuve a punto de morir porque Voldemort me persiguió por 3 condenados y asesinó a Holoco Moody. Pero de eso el ministerio no ha dicho ni una palabra, ¿verdad que no? Y encima, espera que cooperemos con usted. Te estás pasando, chico, gritó Screamore levantándose de la butaca. Harry también se puso en pie. El ministro se le aproximó cojeando, y al hincarle la punta de la varita en el pecho, le hizo un agujero en la camiseta, como quemada con un cigarrillo encendido. Exclamó Ron, levantándose a sí mismo y sacando su varita mágica. Pero Harry gritó: Quieto, Ron. No le des una excusa para detenernos. Has recordado que ya no estás en el colegio, ¿verdad? Le espetó Screamore, resollando y con la cara muy próxima a la de Harry. Has recordado que yo no soy Dumbledore, que siempre perdonaba tu insolencia e insubordinación, ¿verdad? Quizás lleves esa cicatriz como si fuera una corona, Potter, pero ningún bribonzuelo de 17 años me dirá cómo tengo que trabajar. Ya va siendo hora de que aprendas a tener un poco de respeto. Ya va siendo hora de que usted haga algo para merecerlo, repuso Harry. De repente el suelo tembló. Se notó que alguien corría por la casa y la puerta del salón se abrió de par en par. Eran los Weasley. Nos ha parecido ir, balbuceó Arthur alarmado al ver que Harry y el ministro con las narices tan juntas, gritos completos su esposa jadeando. Screamore retrocedió un par de pasos y observó el agujero que le había hecho en la camiseta a Harry. Dio la impresión de que lamentaba haber perdido los estribos. No pasa nada, gruñó. Lamento mucho tu actitud. Masculló mirando a Harry una vez más. Por lo visto, piensas que el ministerio no persigue el mismo objetivo que tú, o que Dumbledore. ¿Cuándo entenderás que deberíamos trabajar juntos? No me gustan sus métodos, señor ministro, replicó Harry. ¿Ya no se acuerda? Como ya había hecho en una ocasión el año anterior, Harry levantó el puño derecho y le mostró al ministro las cicatrices que conservaba en el dorso de la mano. No debo de decir mentiras. El semblante de Screamon se endureció y tras darse la vuelta sin decir la palabra salió cojeando de la habitación. La señora Weasley lo siguió. Harry lo oyó detenerse en la puerta trasera. Al cabo de un minuto, ella anunció: Ya se ha ido. ¿Qué quería? Preguntó el padre de Ron mirando a los 3 amigos mientras su esposa volvía de toda prisa. Darnos lo que nos dejó en herencia Dumbledore, contestó Harry. Acaba de revelarnos el contenido del testamento. Fuera en el jardín, los 3 objetos que Screamore había llevado a los chicos pasaron de mano en mano alrededor de la mesa. Todos prorrumpieron en exclamaciones de admiración ante el desiluminador y los cuentos de Beedle el bardo, y lamentaron que Screamore se hubiera negado a entregarle la espada a Harry. Sin embargo, nadie se explicaba por qué Dumbledore le había legado a Harry una vieja snitch. Mientras el señor Weasley examinaba el desiluminador por tercera o cuarta vez, su esposa dijo: Harry, cielo, están todos muertos de hambre, pero no queríamos empezar sin ti. ¿Puedo ir sirviendo la cena? Comieron con prisas y después tras entonar un coro rápido, cumpleaños feliz, y engullir cada uno su trozo de pastel, dieron por terminada la fiesta.
Hagrid, que estaba invitado a la boda del día siguiente, pero cuya corpulencia le impedía dormir en la abarrotada madriguera, fue a montar una tienda en un campo cercano. Subió a la habitación de Ron cuando los demás se hayan acostado. Le susurró Harry a Hermione, mientras ayudaba a la señora Weasley a dejar el jardín como estaba antes de la cena. Arriba, en la habitación del desván, Ron examinó su desiluminador y Harry llenó el monedero de piel de mock. Lo que metió dentro no fueron monedas, sino los artículos que él consideraba más valiosos, aunque algunos parecieran inútiles. El mapa del merodeador, el fragmento del espejo encantado de Sirius, el guardapelo de R.A.B. Cerró el monedero tirando del cordón y se lo colgó del cuello. A continuación, tomó la vieja Snitch y se sentó a observar cómo aleteaba débilmente. Por fin Hermione llamó a la puerta y entró de puntitas. Mufliato, susurró la chica apuntando con la varita hacia la escalera. Creía que no aprobabas ese hechizo, comentó Ron. Los tiempos cambian. A ver, enséñame ese desiluminador. Ron no se hizo del rogar. Lo sostuvo en alto ante sí y lo accionó. La única lámpara que había encendido se apagó de inmediato. El caso es que podríamos haber conseguido lo mismo con el polvo peruano de oscuridad instantánea, observó Hermione. Entonces oyó un débil clic y la esfera de luz de la lámpara subió hasta el techo y volvió a iluminar la estancia. Ya, pero funciona, exclamó Ron con un poco a la defensiva. Y según dicen, lo inventó el propio Dumbledore. Ya lo sé, pero no creo que te nombrara en su testamento solo para que nos ayudes a apagar las luces. ¿Crees que él suponía que el ministerio confiscaría sus últimas voluntades y examinaría todo lo que nos legaba? Preguntó Harry. Sí, sin duda, respondió Hermione. En el documento no podía aclararnos por qué no los dejaba, pero eso sigue sin justificar que no los explicara en vida, completó la frase Ron. Eso es ni más ni menos, afirmó Hermione y se puso a hojear los cuentos de Videl el Bardo. Si estas cosas son lo bastante importantes para dárnoslas ante las mismísimas narices del ministerio, lo lógico es que nos dijera por qué. A menos que creyera que era obvio. ¿No? Pues está claro que se equivocaba, concluyó Ron. Siempre dije que parecía un chiflado. Era muy inteligente, de acuerdo, pero estaba como un cencerro. Mira que dejarle a Harry una vieja snitch. ¿Qué demonios significa? No tengo ni idea, admitió Hermione. Cuando Screamor te obligó a tomarla, Harry, tuve la certeza de que pasaría algo. Sí, dijo Harry, y el pulso se le aceleró al levantarle Snitch. Pero no iba a esforzarme mucho delante del ministro, ¿no? ¿Qué insinúas? Preguntó Hermione. Esta es la Snitch que atrapé en mi primer partido de Quidditch, ¿no te acuerdas? Hermione puso cara de desconcierto. Ron, en cambio, dio un grito ahogado, señalando alternativamente a su amigo y a la Snitch hasta que recuperó el habla. Es la bola que casi te tragas. Exacto, confirmó Harry, y con el corazón acelerado se la llevó a los labios. Sin embargo, la pelota no se abrió. Harry sintió frustración, pero al apartar la esfera dorada de la boca, Hermione exclamó: ¡Letras! ¡Han salido unas letras! ¡Mira, mira! La sorpresa y la emoción estuvieron a punto de hacérsela soltar. Hermione tenía razón. Grabadas en la lista superficie dorada, donde segundos antes no había nada, destacaba ahora 4 palabras escritas con la pulcra y estilizada caligrafía de Dumbledore. Me abro el cierre. Apenas las hubo leído, las palabras se borraron. ¿Me abro el cierre? ¿Qué querrá decir? Hermione y Ron negaron con la cabeza perplejos. Me abro al cierre, me abro al cierre. Pero por mucho que se repitieron esas palabras dándoles diferentes entonaciones, no lograron arrancarles ningún significado. Y la espada, dijo Ron al fin, cuando ya habían abandonado sus intentos de adivinar el sentido de la inscripción. ¿Por qué querría Dumbledore que Harry tuviera la espada? ¿Y por qué no me lo dijo directamente? Se preguntó Harry en voz baja. Estaba allí mismo, colgada en la pared de su oficina durante todas las charlas que mantuvimos el año pasado. Si quería que la tuviera yo, ¿por qué no me la dio entonces? Era como estar en un examen ante una pregunta que tendría que saber contestar, pero su cerebro funcionaría con angustiosa lentitud. ¿Acaso se le había escapado algún detalle de las largas conversaciones sostenidas con Dumbledore el año anterior? Debía conocer el significado de todo aquello, o tal vez Dumbledore confiaba en que lo entendería. Y respecto a este libro, terció Hermione, los cuentos de Videl el Bardo. Nunca había oído hablar de estos cuentos. ¿Que nunca habías oído hablar de los cuentos de Videl el Bardo? Repuso Ron con incredulidad. Bromeas, ¿no? No, lo digo en serio, exclamó Hermione sorprendida. ¿Tú los conoces? Pues claro. Alzando la cabeza, Harry salió de su encimamiento. El hecho de que Ron hubiera leído un libro que Hermione ni siquiera conocía no tenía precedentes. Ron, sin embargo, no entendía la sorpresa de sus amigos. Caramba,
Pero si, según dicen, todos los cuentos infantiles los escribió Beadle, ¿no? Por ejemplo, La fuente de la buena fortuna, El mago y el caso saltarín, Babity Rabbity y su cepa cacareante. ¿Cómo dices? Preguntó Hermione con una risita. ¿Cuál es ese último título? Me toman el pelo, protestó Ron incrédulo. Tienen que haber oído hablar de Babity Rabbity. Sabes perfectamente que Harry y yo nos hemos criado con muggles, Ron, le recordó Hermione. A nosotros no nos contaban esos cuentos cuando éramos pequeños. Nos contaban Blancanieves y los siete enanitos, la Cenicienta. ¿La Cenicienta? ¿Qué es eso? ¿Una enfermedad? Preguntó Ron. Basta ya. Entonces, son cuentos infantiles. Quiso saber Hermione inclinándose de nuevo sobre las runas grabadas en la tapa del libro. Sí, bueno, mira, al menos la gente asegura que todas esas historias las escribió Beadle. Yo no conozco las versiones originales. Pero, ¿por qué quería Dumbledore que las leyera? En ese instante se oyó un crujido proveniente del piso de abajo. Debe de ser Charlie. Estará intentando que vuelva a crecerle el pelo, ahora que mi madre duerme, dijo Ron inquieto. En fin, tendríamos que acostarnos, susurró Hermione. Mañana no podemos dormirnos. No, coincidió Ron. Un brutal tripié asesinato cometido por la madre del novio estropearía un poco la boda. Ya apagó yo la luz. Volvió a accionar el desiluminador y Hermione salió del dormitorio. Capítulo 8. A las 3 en punto de la tarde del día siguiente, Harry, Ron, Fred y George se plantaron frente a la gran carpa blanca montada en el huerto de los árboles frutales, esperando a que llegaran los invitados de la boda. Harry había tomado una abundante dosis de poción multijugos y se había convertido en el doble de un mogul pelirrojo del pueblo más cercano, Ottery-St. Chatpor, a quien Fred le había arrancado unos pelos utilizando un encantamiento convocador. El plan consistía en presentar a Harry como el primo Barney y confiar en que los numerosos parientes de la familia Weasley lo camuflajearan. Los 4 chicos tenían en la mano un plano de la disposición de los asientos para ayudar a los invitados a encontrar su sitio. Hacía una hora que había llegado una cuadrilla de camareros ataviados con túnicas blancas y una orquesta cuyos miembros vestían chaquetas doradas. Y ahora todos esos magos se hallaban sentados bajo un árbol cercano, envueltos en una nube azulada de humo de pipa. Desde la entrada de la carpa se veían en su interior hileras e hileras de frágiles sillas, asimismo doradas, colocadas a ambos lados de una larga alfombra morada, y los postes que sostenían la carpa estaban adornados con flores blancas y doradas. Fred y George habían atado un enorme ramo de globos dorados sobre el punto exacto donde Bill y Fleur se convertirían en marido y mujer. En el exterior, las mariposas y abejas revoloteaban perezosamente sobre la hierba y el seto, como hacía un radiante día estival. Harry se sentía muy incómodo, pues la túnica de gala que llevaba puesta le apretaba y le daba calor. El chico mogul cuyo aspecto había adoptado estaba un poco más gordo que él. Cuando yo me case, dijo Fred tirando del cuello de su túnica, no armaré tanto lío. Podrían vestirse como lo deseen, y le haré la maldición de inmovilidad total a nuestra madre hasta que haya terminado todo. Esta mañana no se ha portado demasiado mal. A fin de cuentas, la defendió George. Ha llorado un poco por la ausencia de Percy, pero bah, ¿para qué lo necesitamos? Vaya, prepárense, ya vienen. Unos personajes vestidos con llamativas ropas multicolores iban apareciendo, uno a uno por el fondo del patio. Pasados unos minutos ya se había formado una procesión que serpenteó por el jardín en dirección a la carpa. En los sombreros de las brujas revoloteaban flores exóticas y pájaros embrujados, mientras que preciosas gemas destellaban en las corbatas de muchos magos. A medida que se aproximaban, el murmullo de voces emocionadas fue intensificándose, hasta ahogar el zumbido de las abejas. Estupendo. Me ha parecido ver algunas primas velas, comentó George estirando el cuello para ver mejor. Necesitarán ayuda para entender nuestras costumbres inglesas. Yo me ocuparé de ellas. No corras tanto, desorejado, replicó Fred, y pasando rápidamente junto al grupo de brujas de mediana edad que encabezan la procesión, indicó un par de guapas francesas. Por aquí, Premets-moi assied de bus. Las chicas rieron y se dejaron acompañar al interior de la capa. George se quedó atendiendo, pues a las brujas de mediana edad, y Ron se encargó de Perkins, el antiguo colega del ministerio del señor Weasley, mientras que a Harry le tocó una pareja de ancianos bastante sordos. ¿Qué hay? Dijo una voz conocida cuando Harry volvió a salir de la carpa. Lupin y Tonks, que se habían teñido de rubio para la ocasión, presidían la cola. Arthur nos pasó la voz de que eras el de pelo rizado. Perdona lo de anoche.
añadió la bruja en voz baja cuando Harry enfiló con ellos el pasillo. Últimamente el ministerio no se muestra muy amable con los hombres lobo, y creímos que nuestra presencia no te beneficiaría. No se preocupen, ya me hago cargo, repuso Harry dirigiéndose más a Remus que a Tonks. Lupin compuso una sonrisa fugaz, pero cuando Harry se separó de ellos vio que el semblante se le ensombrecía de nuevo. No comprendía qué le pasaba a Lupin, pero no era momento para ahondar en el asunto, pues Hagrid estaba provocando un buen alboroto. El guardabosques había entendido mal las indicaciones de Fred, y en lugar de instalarse en el asiento reforzado y agrandado mediante magia, que le habían preparado en la última fila, se había sentado en 5 sillas normales, que se habían convertido en un gran montón de palillos dorados. Mientras el señor Weasley trataba de arreglar el estropicio y Hagrid se disculpaba a gritos con todo el mundo, Harry regresó a toda prisa a la entrada y encontró a Ron hablando con un mago de aspecto sumamente excéntrico. Un poco visco, de pelo cano, largo hasta los hombros y de una textura semejante al algodón de azúcar. Llevaba un birrete de un amarillo que hería la vista. De la cadena le colgaba del cuello pendía un extraño colgante que simbolizaba una especie de ojo triangular. Xenópolis Lovegood se presentó tendiéndole la mano a Harry. Mi hija y yo vivimos al otro lado de esta colina. Los Weasley han sido muy amables invitándonos. ¿Así dices que conoces a mi hija Luna? Preguntó Ron. En efecto, ¿no ha venido con usted? Sí, sí, pero se ha entretenido en ese precioso jardincillo saludando a los gnomos. ¡Qué maravillosa plaga! Muy pocos magos se dan cuenta de lo mucho que podemos aprender de esas sabias criaturas, cuyo nombre correcto, por cierto, es Grumbly Gardensi. Los nuestros saben unas palabrotas excelentes, comentó Ron, pero creo que se las han enseñado Fred y George. A continuación, acompañó a un grupo de magos a la carpa y en ese momento llegó Luna. Hola, Harry, saludó. Me llamo Barney, repuso el muchacho muy desconcertado. Ah, ¿también te has cambiado el nombre? Preguntó ella alegremente. ¿Cómo has sabido? Bueno, por tu expresión. Luna llevaba una túnica igual que la de su padre y como complemento un gran girasol en el pelo. Una vez que te acostumbras al resplandor de su atuendo, el efecto general resultaba agradable. Al menos no llevaba rábanos colgando de las orejas. Xenopoulos, enfrascado en una conversación con un conocido suyo, no oyó el diálogo entre Luna y Harry. Poco después se despidió de su amigo y se volvió hacia la hija, que levantó un dedo y dijo: Mira, papá, uno de esos gnomos me ha mordido y todo. ¡Qué maravilla! La saliva de gnomo es sumamente beneficiosa, hija mía, exclamó el señor Lovegood, tomando el dedo que Luna le mostraba, y examinó los pinchazos sangrantes. Luna, querida, si hoy sintieras nacer en ti algún talento, quizá un irresistible impulso en cantar ópera o declamar en sireno, no lo reprimas. Es posible que los Grenublis te hayan obsequiado con un don. En ese momento Ron pasaba por su lado en la dirección opuesta y soltó una risotada. Ron quizá lo encuentre gracioso, comentó Luna con serenidad, mientras Harry lo acompañaba hasta sus asientos. Pero mi padre lleva años estudiando la magia de los Grenublis. ¿En serio? Hacía mucho tiempo que había decidido no contradecir las peculiaridades y opiniones de Luna y su progenitor. Oye, ¿seguro que no quieres ponerte algo en la mordedura? No, no, no es nada, de verdad, repuso ella chupándose el dedo con aire soñador y mirando a Harry de arriba abajo. Estás muy guapo, ¿eh? Ya le advertí a papá que la mayoría de la gente vestiría túnica de gala, pero él cree que a las bodas hay que ir vestido de colores del sol. Ya sabes, de buena suerte. Luna fue a sentarse con su padre, y entonces reapareció Ron con una bruja muy anciana tomada de su brazo. La picuda nariz, los párpados de bordes rojizos y el sombrero rosas con plumas le conferían el aspecto de un flamenco enojado. Y llevas el pelo demasiado largo, Ronald. Al principio te he confundido con Ginebra. Por las barbas de Merlín. ¿Cómo se ha vestido Xenopoulos Lovegood? Parece una tortilla. ¿Y tú quién eres? Respetó Harry. Ah, sí, tía Muriel, te presenta a nuestro tipo Barney. ¿Otro Weasley? Vaya, se reproducen como gnomos. ¿Y Harry Potter? ¿No han venido? Esperaba conocerlo. Creía que era amigo tuyo, Ronald, o solo lo alardeabas. No, es que no ha podido venir. Habrá dado alguna excusa, ¿no? Eso significa que no es tan idiota como aparentan las fotografías de los periódicos. He estado enseñándole a la novia cómo tiene que llevar mi diadema, le gritó a Harry. Es una pieza de artesanía de los duendes, ¿sabes? Y pertenece a mi familia desde hace siglos. Esa chica es muy mona, pero francesa. Bueno, búscame un buen sitio, Ronald. Tengo 107 años y no me conviene estar mucho rato de pie. Ron le lanzó una elocuente mirada a Harry al pasar junto a él, y tardó un rato en reaparecer.
Cuando los dos amigos volvieron a coincidir en la entrada de la carpa, Harry ya había ayudado a buscar su asiento a una docena de invitados más. La carpa estaba casi llena, y por primera vez no había cola fuera. Tía Muriel es una pesadilla, se quejó Ron enjuagándose la frente con la manga. Antes venía todos los años por Navidad, pero afortunadamente se ofendió porque un año Fred y George le pusieron una bomba fétida en la silla, nada más sentarnos a cenar. Mi padre siempre dice que debe de haber desheredado, como si a ellos les importara eso. Al ritmo que van, se harán más ricos por cualquier otro miembro de la familia. Atiza, parpadeó a ver a Hermione que corría hacia ellos. Estás espectacular. Siempre ese tonito de sorpresa, se quejó Hermione, pero sonrió. Lucía un vaporoso vestido de color lila con zapatos de tacón a juego y el cabello liso y reluciente. Pues tu tía abuela Muriel no opina como tú. Me ha encontrado en la casa cuando iba a darle la diadema a Fleur y ha dicho, cielos, esa es la hija de los muggles, y añadió que tengo mala postura y los tobillos flacuchos. No te lo tomes como algo personal, es grosera con todo el mundo, dijo Ron. ¿Están hablando de Muriel? Preguntó George, que en ese momento salía con Fred de la carpa. A mí me acaba de decir que tengo las orejas asimétricas. Menuda arpía. Ojalá viviera todavía el viejo tío Bilus. Te morirías de risa con él en las bodas. ¿No fue su tío Bilus el que vio un Grim y murió el 24 horas más tarde? Preguntó Hermione. Bueno, sí. Al final de su vida se volvió un poco raro, concedió George. Pero antes de que se le fuera la onda, siempre era el alma de las fiestas, observó Fred. Se bebía a un trago una botella entera de whisky de fuego. Iba corriendo a la pista de baile, se recogía la túnica y se sacaba ramilletes de flores del... Sí, por lo que dices debió de ser un verdadero encanto, ironizó Hermione mientras Harry reía carcajadas. Nunca se casó. No sé por qué, comentó Ron. Eres increíble, dijo Hermione. Todos reían y ninguno se fijó en el invitado que acababa de llegar, un joven moreno de gran nariz curvada y poblada de cejas negras, hasta que entregó su invitación a Ron y dijo mirando a Hermione, Estás preciosa. Víctor, exclamó ella, y soltó su bolsito bordado con cuentas, que al caer al suelo dio un fuerte golpe desproporcionado para su tamaño. Se agachó ruborizada para recogerlo y balbuceó. No sabía qué. Vaya, me alegro de verte. ¿Cómo estás? A Ron se le habían puesto coloradas las orejas. Tras leer la invitación de Crumb, como si no leyera ni una sola palabra de lo que ponía, preguntó una voz demasiado alta. ¿Cómo es que has venido? Me ha invitado Fleur, respondió Crumb marcando las cejas. Harry, que no le guardaba ningún rencor, le estrechó la mano. Luego creyó que sería prudente apartarlo de Ron. Se ofreció para indicarle cuál era su asiento. Tu amigo no se ha alegrado mucho de verme, comentó Víctor cuando entró con Harry en la carpa, ya abarrotada. ¿O son parientes? Preguntó fijándose en el cabello rojizo y rizado de Harry. Somos primos, masculló Harry, pero Krum ya no le prestaba atención. Su aparición estaba causando un gran revuelo, sobre todo entre las primeras velas. Al fin y al cabo, era un famoso jugador de Quidditch. Mientras la gente todavía estiraba el cuello para verlo mejor, Ron, Hermione, Fred y George avanzaron apresuradamente por el pasillo. Tenemos que sentarnos, le dijo Fred a Harry, o nos va a atropellar la novia. Harry, Ron, Hermione ocuparon sus asientos en la segunda fila detrás de Fred y George. Hermione tenía las mejillas sonrosadas y Ron las orejas escarlatas. Pasados unos momentos, le murmuró a Harry. ¿Has visto qué barbita tan ridícula ha dejado? Harry emitió un gruñido evasivo. En la carpa muy caldeada reinaba una atmosférica de expectación y de vez en cuando una risotada nerviosa rompía el murmullo general. Los Weasley aparecieron por el pasillo, desfilando sonrientes y saludando con la mano a sus parientes. Molly llevaba una túnica nueva de color amatista con el sombrero que hacía juego. Unos instantes después, Bill y Charlie se pusieron en pie en la parte delantera de la carpa. Ambos vestían túnicas de gala, con sendas rosas blancas en el ojal. Fred soltó un silbido de admiración y se oyeron unas risitas ahogadas de las primeras velas. Entonces sonó una música ahogada de las que al parecer salía de los globos dorados, y todos callaron. ¡Oh! Exclamó Hermione al volverse en el asiento para mirar hacia la tienda. Los magos y las brujas emitieron un gran suspiro colectivo cuando Monsieur de la Court y su hija enfilaron en el pasillo. Ella caminaba como si se deslizara, y él iba brincando muy sonriente. Fleur llevaba un sencillo vestido blanco que irradiaba un resplandor plateado. Normalmente su hermosura eclipsaba a cuantos lo rodeaban, pero ese día, en cambio, su belleza contagiaba. Ginny y Gabriel, ataviadas con sendos vestidos dorados,
parecían incluso más hermosas de lo habitual. Y cuando Flourish llegó junto a Bill, dejó de parecer que en el pasado este se hubiera visto con Fenrir Greyback. Damas y caballeros, dijo una voz cantarina, y Harry se llevó una ligera impresión al ver al mismo mago bajito y de cabello ralo que había presidido el funeral de Dumbledore, de pie frente a Bill y Fleur. Hoy nos hemos reunido para celebrar la unión de dos almas nobles. Sí, mi diadema le da realce a la escena, observó tía Muriel con un susurro que se oyó perfectamente. Sin embargo, he de decir que el vestido de Ginebra es demasiado escotado. Ginny volvió la cabeza sonriente, le guiñó un ojo a Harry y volvió a mirar al frente. Él se sintió transportado hasta aquellas tardes vívidas con Ginny en rincones solitarios de los jardines del colegio, que se le antojaban muy lejanas. Siempre le habían parecido demasiado maravillosas para ser ciertas, como si hubiera estado robándole horas a una felicidad insólita a la vida de una persona normal, una persona sin una cicatriz con forma de rayo en la frente. William Arthur, ¿aceptas a Fleur Isabel? En la primera fila la señora Weasley y Madame Delacour sollozaban en silencio y se enjuagaban las lágrimas con pañuelos de encaje. Unos trompetazos provenientes del fondo de la carpa hicieron comprender a todos que Hagrid había utilizado también uno de sus pañuelos, tamaño mantel. Hermione se giró y sonriendo miró a Harry. Ella también tenía lágrimas en los ojos. Así pues, los declaro unidos de por vida. El mago del cabello ralo alzó la varita por encima de las cabezas de los novios, y acto seguido una lluvia de estrellas plateadas descendió sobre ellos trazando una espiral alrededor de sus entrelazadas figuras. Fred y George empezaron a aplaudir, y entonces los globos dorados explotaron. Dejaron escapar aves del paraíso y diminutas campanillas doradas que volando y flotando añadieron sus cantos y repiques respectivos al burullo. A continuación, el mago dijo: Damas y caballeros, pónganse en pie, por favor. Todos obedecieron, aunque tía Muriel rezongó sin miramientos. Entonces el hombrecillo agitó su varita mágica. Los asientos de los invitados ascendieron con suavidad al mismo tiempo que se desvanecían las paredes de la carpa. De pronto, se hallaron bajo un toldo sostenido por postes dorados, gozando de una espléndida visita del patio de árboles frutales y los campos bañados para el sol. Luego, un charco de oro fundido se extendió desde el centro de la carpa y formó una brillante pista de baile. Las sillas suspendidas en el aire se agruparon alrededor de unas mesitas con manteles blancos, y con la misma suavidad con que habían subido, descendieron hasta el suelo mientras los músicos de las chaquetas doradas se aproximaban a una tarima. ¡Qué increíble!, dijo Ron admirado. Entonces aparecieron camareros por todas partes. Algunos llevaban bandejas de plata con jugo de calabaza, cerveza de mantequilla y whisky de fuego, y otros tambaleantes montañas de tortas y sándwiches. Tenemos que ir a felicitarlos, dijo Hermione poniéndose de puntitas para ver a Bill y Fleur, que habían desaparecido en medio de una multitud de invitados, que se habían acercado a darles la enhorabuena. Ya habrá tiempo para eso, replicó Ron. Tomó 3 vasos de cerveza de mantequilla de la bandeja de un camarero que pasaba cerca. Le dio una a Harry. Toma esto, Hermione. Vamos a buscar una mesa. No, ahí no. Lo más lejos posible de la tía Muriel. Ron guió a sus amigos por la vacía pista de baile, sin dejar de mirar a la derecha e izquierda, y Harry tuvo la seguridad de que vigilaba por si veía a Crumb. Cuando consiguieron llegar al otro extremo de la carpa, casi todas las mesas estaban ocupadas. La única vacía era la que ocupaba Luna, sola. ¿Te importa que nos sentemos contigo?, le preguntó Ron. No, ¿qué va? Mi padre ha ido a darle su regalo a los novios. ¿Qué es? ¿Una provisión inagotable de guardiases?, quiso saber Ron. Hermione le lanzó un puntapié por debajo de las mesas, pero no le dio a Ron sino a Harry, quien, lagrimeado de dolor, perdió momentáneamente el hilo de la conversación. La orquesta había atacado un vals. Los novios fueron los primeros en dirigirse a la pista de baile, secundados por un fuerte aplauso. Al cabo de un rato, el señor Weasley guió hasta allí a Madame Delacour, y lo siguieron la señora Weasley y el padre de Fleur. Me gusta esa canción, comentó Luna meciéndose, y segundos más tarde se levantó y fue a la pista de baile, donde empezó a girar en el sitio con los ojos cerrados y agitando los brazos al compás de la música. ¿Verdad que esa chica es genial?, comentó Ron sonriendo con admiración. Siempre tan lanzada. Pero la sonrisa se le borró rápidamente porque Víctor Crumb acababa de sentarse en la silla de Luna. Hermione se turbió un poco, aunque esta vez Crumb no había ido a dedicarle halagos. Con el entrecejo fruncido, el muchacho preguntó: ¿Quién es ese hombre que va de amarillo chillón? Xenopulus Lovegood, el padre de una amiga nuestra, contestó Ron con tono cortante,
indicando que no estaban dispuestos a burlarse del personaje. Pese a la clara incitación de Krum, vamos a bailar, le dijo con brusquedad a Hermione. Ella se sorprendió, pero sintió complacida y se levantó. La pareja no tardó en perderse de vista la abarrotada pista de baile. ¿Salen juntos?, preguntó Krum. Pues más o menos, respondió Harry. ¿Quién eres tú? Barney Weasley. Se estrecharon la mano. Oye, Barney, ¿conoces bien a ese tal Lovegood? No, acabo de conocerlo. ¿Por qué? Krum miró por encima de su vaso a Xenophilus, que charlaba con unos magos al otro lado de la pista. Porque si no me hubiera invitado Fleur, lo retaría a duelo ahora mismo por llevar ese repugnante símbolo colgado del cuello. ¿Repugnante símbolo? Se extrañó Harry mirando también a Lovegood. Aquel extraño ojo triangular le brillaba sobre el pecho. ¿Por qué? ¿Qué significa? Tiene que ver con Grindelwald. Es el símbolo de Grindelwald. ¿Te refieres al mago tenebroso que fue derrotado por Dumbledore? Exacto, ese mismo. Krum movía la mandíbula como si mascara chicle. Añadió: Grindelwald mató a mucha gente, ¿sabes? A mi abuelo, por ejemplo. Aunque ya sé que nunca tuvo mucho poder en este país, dice que le temía a Dumbledore. Y con razón, en vista de cómo terminó. Pero eso apuntó con un dedo a Xenophilus. Ese es un símbolo, lo he reconocido al instante. Grindelwald lo grabó en una pared de Durmstrang cuando estudiaba allí. Algunos idiotas lo copiaron en sus libros y su ropa. Querían impresionar, darse aires, hasta que un grupo de los que habíamos perdido o algún familiar a manos de ese individuo les dimos una lección. Krum hizo crujir los nudillos amenazadoramente y fulminó con la mirada a Lovegood. Harry estaba perplejo. Parecía muy improbable que el padre de Luna fuera partidario de las artes oscuras, y que nadie más de lo que se encontraban en la carpa hubieran reconocido aquella figura triangular que recordaba la forma de una runa. ¿Estás seguro de que es el símbolo de...? No me equivoco, afirmó Krum con frialdad. Pasé por delante de ese símbolo muchos años. Lo conozco muy bien. Bueno, es posible que Xenophilus no conozca su significado, aventuró Harry. Los Lovegood son un poco raros. No me extrañaría que lo hubiera encontrado por ahí y creyera que se trata de la corte transversal de la cabeza de un Snorlax de cuernos arrugados. O vete tú a saber qué. ¿Un corte transversal de qué? Yo no sé qué son, pero al parecer él y su hija fueron de vacaciones en busca de... Harry reparó en que no estaba trazando un perfil muy positivo de Luna y su padre. Mira, es esa, añadió señalando a la chica que seguía bailando sola, agitando los brazos como si intentara ahuyentar moscas. ¿Por qué hace eso? Creo que trata de deshacerse de un torpezolo, contestó Harry, que había reconocido los síntomas. Krum pareció sospechar que Harry se estaba burlando de él. Entonces sacó su varita mágica de la túnica y se dio unos golpecitos amenazadores en el muslo. Del extremo de la varita salieron chispas. Gregorovich, exclamó Harry emocionado, y sobresaltó a Víctor. Al ver la varita de este se había acordado del momento en que Ollivander lo tomó y lo examinó con detenimiento antes del torneo de 3 magos. ¿Qué pasa con ese hombre? Preguntó Víctor con recelo. Es un fabricante de varitas. Eso ya lo sé. Es quien confeccionó la tuya. Por eso pensé, el Quidditch. ¿Cómo sabes que Gregorovich hizo mi varita? Cada vez desconfiaba más. Pues creo que lo leí en algún sitio. En una revista de tus admiradoras, improvisó Harry, y Víctor se aplacó un poco. No recuerdo haber hablado de eso con mis admiradoras. Oye, ¿dónde vive Gregorovich ahora? El otro puso cara de desconcierto y replicó. Se retiró hace años. Fui de los últimos que le compró una varita. Son las mejores, aunque ya sé que ustedes, los británicos, tienen muy bien considerado a Ollivander. Harry no contestó, y fingió observar a los bailarines igual que Krum, aunque en realidad estaba sumido en sus pensamientos. Con que Voldemort buscaba un célebre fabricante de varitas. No tuvo que desvanecerse mucho los sesos para encontrar la razón. Seguramente se debía al comportamiento de su varita la noche en que Voldemort lo había perseguido por el cielo. La varita de acebo y pluma de fénix había vencido a la varita prestada, algo que Ollivander no había previsto ni sabido explicar. ¿Encontraría Gregorovich otra solución? ¿Será verdad que era más experto que Ollivander y conocía secretos sobre las varitas que éste ignoraba? Esa chica es muy guapa, comentó Krum sacando de su encimamiento a Harry. Señalaba a Ginny, que acababa de acercarse a Luna. ¿También es pariente tuya? Sí, contestó Harry con irritación. Y sale con un chico. Un tipo muy celoso, por cierto, y grandote. No te aconsejo que le provoques. Krum soltó un gruñido. ¿Qué gracia tiene ser un jugador internacional de Quidditch? Dijo vaciando su vaso y poniéndose en pie.
Si todas las chicas guapas ya tienen novio. Y se alejó a grandes zancadas. Harry tomó un sándwich de la bandeja de un camarero que pasaba y bordeó la concurrida pista de baile. Quería encontrar a Ron para contarle lo de Gregorovich, pero su amigo estaba bailando con Hermione en el centro de la pista. Harry se apoyó contra una columna dorada y se dedicó a observar a Ginny, que bailaba con Lee Jordan, el amigo de George y Fred, tratando de no arrepentirse de la promesa hecha a Ron. Era la primera vez que el muchacho iba a una boda, de modo que no podía juzgar en qué se diferenciaban las celebridades de los magos de la de los muggles, aunque estaba convencido de que en las de estos no había pasteles nupciales coronado con 2 aves fénix en miniatura, que echaban a volar cuando cortaban el pastel, ni botellas de champán, ni que flotaban entre los invitados sin que nadie las sujetara. A medida que anochecería y se veía palomillas revoloteando bajo el toldo, iluminado ahora con flotantes farolillos dorados, el jolgorio se fue descontrolando. Ya hacía rato que Fred y George habían desaparecido en la oscuridad, con un par de primas de Fleur por su parte. Charlie, Hagrid y un mago rechoncho que lucían un sombrerito morado cantaban Odo, el héroe de un rincón. Harry deambuló entre el gentío para oír de un tío de Ron que estaba borracho y dudaba si él era su hijo o no, y se fijó en un anciano mago sentado solo a una mesa. Una nube de cabello blanco le confería el aspecto de una flor de diente de león, mientras que un apollado fez le coronaba la cabeza. Aquel individuo le resultó vagamente familiar. Se estrujó los sesos y de pronto cayó en la cuenta de que era el Fias Dodge, miembro de la Orden del Fénix y autor de la nota necrológica de Dumbledore. Harry se acercó a él y dijo: ¿Puedo sentarme? Por supuesto, muchacho, repuso Dodge con su voz aguda y entrecortada. Una vez se hubo sentado, Harry se inclinó hacia el mago y le susurró: Señor Dodge, soy Harry Potter. Dodge sofocó un grito y exclamó: Hijo mío, Arthur me dijo que estabas aquí disfrazado. Cuánto me alegro, es un honor. Entusiasmado, Dodge se apresuró a servirle una copa de champán. Quería escribirte, añadió en voz baja, después de lo de Dumbledore. ¡Qué conmoción! Y para ti debió de ser... Los ojillos se la anegaron de lágrimas. Vi la nota necrológica que escribió para el profeta, repuso Harry. No sabía que conociera usted también al profesor Dumbledore. Mejor que nadie, replicó Dodge enjuagándose las lágrimas con una servilleta. Al menos era el que lo conocía desde hacía más tiempo. Dejado de lado a Aberforth. Y no sé por qué la gente suele dejar de lado a Aberforth. Hablando del profeta, no sé si vio usted, señor Dodge. Llámame el Fías, por favor. Está bien, el Fías. No sé si leyó usted su entrevista con Rita Skeeter sobre Dumbledore. Dodge enrojeció de rabia. Sí, Harry, la leí. Esa mujer, aunque sería más acertado decir ese buitre, no dejó de acosarme hasta que accedí a su entrevista. Me avergüenza reconocer que fui muy grosero con ella. Le dije que era una arpía y una entrometida. Y, como quizá hayas comprobado, esa la animó a poner entredicho mi cordura. Ya, en esa entrevista Rita Skeeter insinuaba que en su juventud el profesor Dumbledore anduvo metido en las artes oscuras. No te creas ni una palabra de esa mujer, ni una sola, Harry. No permitas que empañe tu recuerdo de Albus. El chico observó el serio y afligido semblante del mago, y en lugar de tranquilizarse se sintió frustrado. ¿Acaso aquel hombre creía que eso era tan fácil, o que a él les resultaba sencillo no dar crédito a semejantes acusaciones? Tal vez no entendía que él necesitaba estar seguro y saberlo todo. Dodge pareció adivinarle los sentimientos porque puso cara de preocupación y se apresuró a añadir: Harry, Rita Skeeter es una espantosa... Pero lo interrumpió una estridente risa. ¿Has mencionado a Rita Skeeter? Ah, me encanta. Leo todos sus artículos. Harry y Dodge volvieron la cabeza y vieron a tía Muriel plantada ante ellos, con una copa de champaña en la mano y las plumas de sombrero revoloteando. ¿Saben que ha escrito un libro sobre Dumbledore? Hola, Muriel, lo saludó Dodge. Sí, precisamente estábamos hablando. Oye tú, cédeme la silla. Tengo 107 años. Otro primo pelirrojo de los Weasley se levantó de un brinco de la silla alarmado. Tía Muriel le dio la vuelta con sorprendente vigor y se sentó en ella entre Dodge y Harry. Hola otra vez, Barry, o como quiera que te llames, le dijo a Harry. A ver, ¿qué estás diciendo de Rita Skeeter el Fías? ¿Sabes que ha escrito una biografía de Dumbledore? Estoy impaciente por leerla, a ver si me acuerdo de encargarla en Flourish Bloods. Ante semejante comentario, Dodge se puso tenso y muy serio, pero tía Muriel se limitó a vaciar su copa de un trago y chasquear los huesudos dedos para que un camarero que paseaba le sirviera otra vez. Bebió un nuevo trago de champán, eructó y dijo:
No hace falta que me miren como dos ranas disecadas, antes de que se conviertan en una persona tan decente, tan respetada y tal. Circulaban ciertos rumores extraños sobre Albus. Chismes no contrastados, aseguró Dodge, que volvieron a enrojecer como un tomate. No me extraña que digas eso, Elfías, repuso tía Muriel riendo socarrodamente. Ya vi cómo esquivabas los temas peliagudos con esa nota necrológica que escribiste. Lamento que pienses así, se defendió el mago todavía con más frialdad. Te aseguro que la escribí con el corazón. Sí, todos sabemos que lo adorabas. Apuesto que seguirás pensando que era un santo, aunque resulte que es verdad que mató a su hermana, la Squib. Muriel, exclamó Dodge. Un frío que no tenía nada que ver con el champán helado estaba invadiendo el pecho de Harry. ¿Qué quiere decir? Le preguntó a Muriel. ¿Quién opinaba que su hermana era un squib? Yo creía que estaba enferma. Pues andabas equivocado, Barry, afirmó ella, encantada con el efecto logrado. Además, ¿qué vas a saber tú de toda esa historia? Sucedió muchos años antes de que vinieras, querida. Y la verdad es que los que entonces vivíamos nunca llegamos a averiguar qué pasó en realidad. Por eso estoy deseando saber qué ha descubierto Skeeter. Dumbledore mantuvo silencio sobre su hermana mucho tiempo. Falso, farfulló Dodge. Absolutamente falso. Nunca me dijo que su hermana fuera un squib, murmuró Harry sin darse cuenta. Todavía tenía el frío metido en el cuerpo. ¿Y por qué diantre iba a decírtelo? Chilló Muriel oscilando un poco en la silla mientras intentaba enfocar a Harry. La razón por la que Albus nunca hablaba de Ariana, terció el Fías con voz emocionada. Es, creo yo, evidente. Su muerte lo dejó tan destrozado que... Pero porque nadie lo vio jamás, el Fías, le espetó Muriel. Porque la mayoría de nosotros ni siquiera conocía su existencia hasta que sacaron su ataúd de la casa y celebraron un funeral por ella. ¿Dónde se hallaba el venerable Albus mientras Ariana se consumía encerrada en ese sótano? Pues estaba luciéndose en Hogwarts y nunca le importó lo que sucedía en su propia casa. ¿Cómo que encerrada en un sótano? Preguntó Harry. ¿Qué significa todo esto? Dodge estaba consternado. Tía Muriel volvió a soltar una estridente risotada y contestó. La madre de Dumbledore era una mujer temible, sencillamente temible, hija de muggles, aunque creo que ella fingía no serlo. Nunca fingió nada parecido. Kendra era muy buena mujer, susurró Dodge con tristeza. Pero tía Muriel no le hizo caso. Orgullosa y muy dominante. La clase de bruja que se habría avergonzado de haber dado luz a un squib. Ariana no era un squib, resolló Dodge. Eso lo dices tú, Elfías. Pero entonces, explícame por qué nunca fue a Hogwarts. Y se volvió a Harry. En aquella época a los squibs se les escondía, pero llevar las cosas al extremo de encarcelar a una niñita en casa y hacer como si no existiera, te digo que no ocurrió así, insistió Dodge, pero la anciana continuó como una planadora, dirigiéndose a Harry. Enviaban a los squibs a colegios de muggles y los animaban a integrarse en su comunidad. Esa solución era mucho más altruista que intentar buscarles un lugar en el mundo mágico, donde siempre habrían sido individuos de segunda clase. Pero, como es lógico, Kendra Dumbledore jamás habría enviado a su hija a un colegio de muggles. Ariana estaba delicada, le interrumpió Dodge a la desesperada. Su mala salud nunca le permitió salir de casa, soltó Muriel con sorna. Sin embargo, nunca se la llevaron a San Mungo ni le pidieron a ningún sanador que la visitara. ¿Cómo puedes saber tú, Muriel, si... Por si no lo sabías, Elfías, mi primo, Lancelot, era sanador en San Mungo en esa época, y le dijo a mi familia, en la más estricta confidencialidad, que nunca habían visto a Ariana por allí. Lancelot consideraba que todo era muy, pero que muy sospechoso. Dodge estaba al borde del llanto. Tía Muriel, que por lo visto estaba disfrutando de lo lindo, chasqueó otra vez los dedos, para que le sirvieran más champán. Escuchando como un atontado, Harry pensó en los Dursley que lo habían recluido, encerrado y mantenido en secreto por el único delito de ser mago. ¿Había sufrido la hermana de Dumbledore el mismo destino, pero al revés? ¿La habían encerrado por no ser capaz de hacer magia? ¿Y de verdad la había abandonado Dumbledore a su suerte mientras él se iba a Hogwarts para demostrar lo brillante y genial que era? Mira, si Kendra no hubiera muerto primero, continuó Muriel, habría pensado que fue ella la que acabó con Ariana. ¿Cómo puedes decir eso, Muriel? Gimió Dodge. ¿Cómo puedes acusar a una madre de matar a su propia hija? Piensa lo que estás diciendo. Si la madre en cuestión fue capaz de encarcelar a su hija años y años, ¿por qué no? Aventuró encogiéndose de hombros. Pero como digo, eso no puede ser, porque Kendra murió antes que Ariana. ¿De qué? Nunca se supo, por cierto.
Ah, la mató Ariana, sin duda, se burló Dodge con valentía. ¿Por qué no? Sí, es posible que Ariana desesperada decidiera escapar y que matara a Kendra en el intento, musitó la anciana pensativa. Niégalo cuanto quieras, Elfías. Tú estuviste en el funeral de Ariana, ¿verdad? Sí, estuve allí, confirmó Dodge con los labios temblorosos. Y no recuerdo otra ocasión más triste. Albus tenía el corazón destrozado. No solo el corazón. ¿Aberford no le rompió la nariz en plena ceremonia? Hasta ese momento la expresión de Dodge había sido de consternación, pero de pronto reflejó verdadero horror, como si Muriel lo hubiera apuñalado. La bruja soltó una risa socarrona y bebió otro sorbo de champán, que le chorreó por la barbilla. ¿Cómo te atreves? Dijo Dodge con voz ronca. Mi madre era amiga de Batilda Bagshot, explicó tía Muriel alegremente, y ésta se lo contó mientras yo escuchaba detrás de la puerta. Una pelea al borde de la misma tumba. Según Batilda, Aberford acusó a Albus de ser el culpable de la muerte de Ariana, y le dio un puñetazo en la cara. Y también según Batilda, Dumbledore ni siquiera se defendió, lo cual me extraña mucho, porque habría podido matar a su hermano en un duelo aunque hubiera tenido las manos atadas a la espalda. Muriel siguió bebiendo champán. Daba la impresión de que ir desgranando esos viejos escándalos le divertía en la misma medida en que horrorizaba a Dodge. Harry no sabía qué pensar ni qué creer. Quería conocer la verdad, pero Dodge se limitaba a permanecer allí sentado y gimotear de Ariana, que estaba enferma. El chico se resistía a admitir que Dumbledore no interviniera ni si semejante crueldad hubiera estado cometiéndose en su propia casa, pero aún así no cabía duda de que en esa historia había algo extraño. Y te diré otra cosa, prosiguió Muriel, hipando un poco al dejar la copa en la mesa. Creo que Batilda le descubrió el pastel a Rita Skeeter, porque todas las insinuaciones de esta en la entrevista acerca de una fuente de información importante y próximas a Dumbledore, precisamente Batilda estuvo allí mientras ocurría todo eso, así que no me extrañaría. Batilda jamás hablaría con Rita Skeeter, susurró Dodge. ¿Se refiere a Batilda Bagshot, la autora de Historia de la Magia? Preguntó Harry. Ese nombre aparecía en la tapa de uno de sus libros de texto, aunque bien es verdad que no le había prestado demasiada atención. En efecto, muchacho, afirmó Dodge aferrándose a su pregunta como a un clavo ardiendo. Una historiadora de la magia de gran talento y vieja amiga de Albus. He oído decir que ella chochea, aseguró tía Muriel con desparajo. Si así fuera, sería todavía más deshonroso por parte de Skeeter haber aprovechado de ella y no se podría confiar en nada de lo que hubiera dicho la pobre mujer. Bueno, existen maneras de rescatar los recuerdos, y estoy segura de que Rita Skeeter las conoce todas. Pero aunque Batilda esté loquita del todo, también estoy segura de que todavía conserva fotografías, quizá incluso cartas. Conocía bien a los Dumbledore. Yo diría que valía la pena hacer el viaje hasta Godric's Hollow. Harry, que estaba bebiendo un sorbo de cerveza de mantequilla, se atragantó. Dodge le dio unas palmadas en la espalda mientras el chico tosía, mirando a tía Muriel con ojos llorosos. Cuando recuperó la voz, preguntó: ¿Batilda Bagshot vive en Godric's Hollow? Sí, claro. Lleva allí una eternidad. Los Dumbledore se fueron a vivir a ese lugar cuando encarcelaron a Percival, y ella era su vecina. ¿Los Dumbledore vivían en Godric Hollow? Sí, Barry, eso es lo que acabo de decir, recalcó tía Muriel con impaciencia. Harry se sentía vacío. En 6 años Dumbledore no le había dicho ni una sola vez que ambos habían vivido y perdido a sus seres queridos en Godric's Hollow. ¿Por qué? ¿Estarían los padres de Harry enterrados cerca de la madre y la hermana del anciano profesor? ¿Habría visitado las tumbas de su familia y pasado quizá al lado de las de Lily y James? Sea como fuere, jamás se lo había mencionado a Harry, jamás se había molestado en decírselo. Y aunque el muchacho no sabría explicar, ni siquiera a sí mismo, por qué dichas cuestiones eran tan importantes, tenía la impresión de que el hecho de no haberle revelado que ese lugar y esas experiencias les eran comunes equivalía a una mentira. Así pues, se quedó sentado con la vista al frente. No se dio cuenta de que Hermione había abandonado la pista hasta que arrastró una silla y se sentó a su lado. No puedo seguir bailando ni un minuto más, resopló, y se quitó un zapato para frotarse la planta del pie. Ron ha ido a buscar más servicios de mantequilla. Uy, qué raro. Acabo de ver a Víctor darle la espalda bruscamente al padre de Luna, como si hubiera estado discutiendo. Bajó la voz y mirándolo a los ojos preguntó: ¿Te encuentras bien, Harry? Él no sabía por dónde empezar a explicarle las novedades, pero no importó, porque en ese momento una figura enorme y plateada descendió desde el toldo hasta la pista de baile.
Grácil y brillante, el lince se posó con suavidad en medio de un chorro de asombro bailarines. Todos los invitados se dieron vuelta para mirarlo, y los que hallaban más cerca se quedaron petrificados en posturas absurdas. Entonces el Patronus abrió sus fauces y habló con la fuerza grave y pausada voz de Kingsley. El ministerio ha caído. Screamworth ha muerto. Vienen hacia aquí.